¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren súper bien. Vamos a continuar leyendo el tercer tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Godreff y Ouspensky. Y nos hemos quedado en el comentario que dice nota adicional sobre el aceptarse a sí mismo. El trabajo habla mucho de la práctica del silencio interior. Es preciso practicar el sellarse uno mismo a sí mismo. En lo que respecta a la charla mecánica, el sellarse a sí mismo, a la charla mecánica, a la difamación, a las malas palabras, lo que tanto dificulta el sellarse a sí mismo. El trabajo solo puede crecer desde lo que está sellado en uno mismo y protegido de la vida. Podemos conocer muchas cosas, los unos de los otros, pero nunca hablar de ellas. Una de las reglas del trabajo es que cuando nos encontramos con otra persona, pero acompañada por extraños, procedemos como si no nos conociéramos. Este es un ejemplo de silencio. Me extenderé sobre este particular y cuál es el significado de este proceder en una reunión posterior. Por lo común, esto es mecánico. Cada cual se explaya y dice de qué modo se encontró con fulano o con mengano. Esto es mecánico y por lo general chismografía. Esto es lo que significa el versículo en el libro de los Proverbios. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda con perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies. Entre paréntesis, proverbio, con número romano 6, y luego 12 y 13 número arábigo, y se cierra el paréntesis. En una reciente reunión se dijo que uno no debe trabajar contra el propio ser, mientras no se lo acepte. Es preciso comprender que esto significa algo grande. Claro está que debemos, tal como somos, tratar de trabajar sobre nuestro ser según lo que nos enseña a hacer el trabajo. Lo encuentro muy difícil de explicar. Permítame que dé un ejemplo aproximado. Ocupémonos de la charla mecánica acerca de la cual tanto habla el trabajo. Si no acepto el hecho de que hablo mecánicamente, no seré capaz de cambiarlo. Diré que trabajo contra la charla mecánica en mí mismo, que siempre hago lo posible para no hablar mecánicamente, empero al mismo tiempo, si comprenden lo que quiero decir, no acepto que charlo mecánicamente. Sigo trabajando todavía desde la falsa personalidad. Por lo tanto, mi trabajo será irreal. Algunas personas, el señor Ouspensky dijo una vez, trabajan siempre en una suerte de sueño. No ven en realidad, añadió, aquello sobre lo cual están trabajando. Por esa razón, puso tanto énfasis en ver el otro lado que mantenemos en la oscuridad y que no aceptamos en debida forma. Como se explicó, esto se debe a la curiosa acción de nuestros topes que nos impiden ver a qué nos asemejamos en realidad y qué tenemos en nosotros mismos. Las cosas deben ser perfectamente entendidas antes de hallar la fuerza necesaria para ver y transformarnos. Por eso es a veces tan útil que el maestro nos diga que, por ejemplo, hablamos mecánicamente. Esto es un choque, si bien en un sentido ya lo hemos admitido, pero no hacemos nada para remediarlo. Cuando una persona le dice que sabe perfectamente que es una embustera y lo admite con toda facilidad, tenga la seguridad de que no ha aceptado el hecho de que es embustera. Si en verdad ha comprendido emocionalmente que es una embustera, nunca lo mencionará de este modo. Como dije, la acción de los topes es muy extraña porque nos mantiene en una especie de semiestado. Al mismo tiempo conocemos y no conocemos, pero el hecho real aún no ha penetrado en nuestra conciencia. El hecho de que somos embusteros y que en la práctica mentimos cada vez que abrimos la boca. Así como un hombre reconoce que tiene muchos yoes diferentes en él, aunque charle volublemente sobre este particular, no por ello lo acepta. No ve emocionalmente que no es una misma sino muchas personas diferentes. En tal caso, el trabajo descansa sobre la superficie de dicha persona y aún no ha penetrado y llegado a ser real para ella. Tal vez diga que se observa a sí misma todos los días, pero en realidad no se observa en absoluto.
Se imagina observarse a sí misma y así vive en el yo imaginario. Con el tiempo el trabajo debe penetrar en todos los centros. El gran problema que plantea el trabajo es cómo despertar el centro emocional. Cuando el centro emocional es despertado, cambia toda la perspectiva de uno mismo. Un hombre ve que no se recuerda a sí mismo, ve emocionalmente que miente, que habla mecánicamente, ve emocionalmente que no trabaja sobre sí mismo, pero que se pasa el tiempo fingiendo hacerlo. Es el despertar del centro emocional lo que hace entender las cosas de modo que comprendamos estas extrañas palabras. Tú eres aquel hombre. David, luego de haber tomado a Betsabé por mujer, habiendo enviado a su esposo Urías para que fuera matado en el frente de batalla, fue visitado por el profeta Natán, que le contó una parábola. La parábola se refería a un hombre rico que tenía muchos rebaños de ovejas y un hombre pobre que solo tenía una corderita. Aunque el rico tenía muchas ovejas, se apoderó de la corderita del pobre y la mató porque quería convidar a su huésped. Al oír esto, David dijo con furor: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte». Dicho lo cual, el profeta le respondió: «Tú eres aquel hombre». Entre paréntesis, 2 Romano, SAM, yo creo que es Salmo, ¿no? 12avo con número romano, 7 arábigo, se cierra el paréntesis. Es sabido que cuando se acusa directamente a una persona, le es muy difícil a ésta soslayar la acusación y justificarse y encontrar excusas. En otras palabras, no puede aceptarla. El trabajo se convierte en algo muy real y pavoroso a medida que las gentes adelantan en él, y por eso es tan necesario aceptarlo. Aceptarlo destruye la personalidad y toda la imaginación sobre uno mismo y lleva a una nueva base sobre la cual es posible iniciar el trabajo. Empero, para que esto suceda es preciso una verdadera observación de sí. Es preciso que una verdadera observación de sí ocupe el lugar de la observación de sí imaginaria. Es preciso que algo se rompa en nosotros antes que lleguemos a sanarnos, antes que empecemos a despertar. Volvamos a examinar brevemente lo que el trabajo nos enseña sobre el hombre en la tierra. El trabajo dice que el hombre está dormido en la tierra y que el mundo entero está lleno de gentes dormidas y por esta razón nada anda bien en el mundo. El trabajo dice que este sueño es una forma extraña de sueño y lo llama sueño hipnótico. Y aquí referiremos una parábola del trabajo que dice que había 2 hacendados que tenían muchas ovejas. Como eran muy holgazanes y mezquinos, cuando descubrieron que algunas de sus ovejas se escapaban, resolvieron hipnotizarlas y decirles que todo era muy bello y maravilloso y enseñarles a cantar himnos y hacerles creer que todas irían al cielo. En realidad lo que deseaban era la lana de las ovejas para sus propios fines. Ese estado de sueño hipnótico en que yace la humanidad no está fuera de uno, sino dentro de uno mismo. Por eso el trabajo dice que cada cual vive en la falsa personalidad y en el yo imaginario. Si se quiere romper este estado hipnótico, tenemos que despertar para nosotros mismos, y mientras estemos dominados por la falsa personalidad y el yo imaginario, seguiremos dormidos. Es por esa razón por la cual el trabajo hace tanto hincapié sobre lo que debemos hacer, lo que tenemos que observar, las cosas contra las cuales debemos trabajar y separarnos de ellas. Hablemos un instante sobre las emociones negativas. Es sabido que el trabajo enseña que el centro emocional es dominado por las emociones negativas y que este bello y maravilloso instrumento, que si es purificado puede darnos hasta la clarividencia, se vuelve inútil debido a todas las autoemociones que surgen de la falsa personalidad. Cuando las gentes se identifican con la infinita variedad de sus emociones negativas, permanecen en un estado de sueño hipnótico y son utilizadas por los 2 hacendados que desean simplemente su lana y su carne. Y por eso conviene estudiar cómo despertar. Todo despertar comienza con la observación de sí, mediante la cual se entiende gradualmente que no se es la persona que se creía ser. Esto es, si no se acepta lo que el yo observante nos enseña gradualmente acerca de uno mismo, todo esto es llamado a hacer que la personalidad sea pasiva para que la esencia pueda crecer.
Cuando se llega a aceptar cada acusación e insulto sin reaccionar violentamente, ya se comprende el lugar desde el cual el trabajo puede crecer y producir otro ser en uno. Por eso es preciso observar lo que más trastorna, lo que más indigna, lo que nos hace decir que ya no aguantamos más, porque esto es una muy buena guía para la observación de sí y lo que es preciso observar. Cuando ya se siente la propia nadidad, se recibe la ayuda del trabajo que reemplaza dicha nadidad con algo. Por eso es necesario bajar mucho antes de poder subir. Aquí termina este comentario, amigos. Nos vamos a quedar en la página 102 y el siguiente comentario va a ser la parábola de andar sobre las aguas. Y acabamos de leer nota adicional sobre el aceptarse a uno mismo. Qué bonito, amigos, y qué interesante, qué fuerte. La verdad es que es continuo el hecho de pensar que ya hacemos el trabajo, ¿no? Y hablo personalmente, ¿no? Ya creemos más o menos tener una base, las ideas, una forma más o menos de observar para que no nos sintamos negativos, no perdamos el balance del péndulo. Pero la verdad, aquí tocan un tema muy interesante, que es no hablar mal de nadie, no hablar por hablar, el chismorreo habitual, ¿no? Y miren que inmediatamente cuando hablamos con una persona, el tópico pues es otra persona, ¿no? O otra situación. ¿Y a qué va uno? A criticar o a puntualizar lo que uno piensa de esa situación. Es muy difícil no criticar porque aparentemente es no hablar. Entonces, si podemos observarnos a nosotros mismos y vemos que estamos chismorreando o que lo acabamos de hacer, es impactante, es un choque consciente el que nos damos cuando vemos que no estamos trabajando, ¿no? Que en realidad nos estamos dejando llevar por la malevolencia, por la crítica, por el mofarnos, ¿no?, de otra persona. Entonces, no estamos trabajando. Estamos realmente otra vez establecidos en la falsa personalidad de que estamos trabajando, mas no estamos trabajando. Porque lo difícil realmente es no criticar, ¿no? Quedarnos calladitos si vamos a decir algo que sea, pues no sé, una aportación un poquito más sensible, un poquito más positiva de esa persona o de esa situación. Y es muy difícil, porque la tendencia es, yo ya sé que esa persona le falta esto, que hizo esto, y vamos a burlarnos de ella, y que sea la comidilla en este momento, porque si no, ¿de qué hablamos? Parecería que se nos fuera toda la conversación si no hablamos de alguien o de alguna situación, y sobre todo de forma negativa. Entonces, este capítulo, este comentario está muy interesante porque pensamos que estamos trabajando y no estamos trabajando. Es difícil porque cuando hay una depuración verdadera y real, ¿por qué vas a hablar mal de otra persona, no? ¿O por qué vas a aceptar que se hable mal de esa persona? Y hay que intentarlo porque no es que nos quedemos sin poder hablar, sino que podríamos intentar tener una conversación de más retroalimentación positiva hacia la otra persona con la que estamos conversando o hacia la misma situación que estamos observando, poder, no sé, enfatizar qué podemos hacer de positivo para soslayar esa situación. Y sobre todo, observar que aunque pensemos que estamos trabajando, no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo realmente profundamente, ¿no? Es muy difícil, es muy duro, porque nos gana la falsa personalidad, ¿no? Nos gana. Entonces, cuando lo podemos hacer, bravo, porque es un punto positivo para nosotros. Es un punto de depuración, es un punto de bondad, es un punto de no crítica, de no hacer el mal. Porque aunque nada más lo pensemos, aunque nada más digamos las palabras, y uno piensa, pues no estoy haciendo nada malo, ¿no?
No estoy yendo ni empujando a la persona, ni martirizándola, ni nada, ¿no? Pero estamos, si alguien cree en el karma, ¿no? O en las situaciones que se van acumulando, ¿no? A lo largo de nuestra vida, pues es importante. Es importante porque vamos sembrando o algo bueno o algo malo. Que aunque no se quede perpetuado en una acción, se queda perpetuado en las palabras y uno mismo se está oyendo a sí mismo. Y uno mismo se está envenenando a sí mismo de ese rencor, de ese odio, de esa envidia, al decir, al hablar mal de otra persona, ¿no? Pues gracias amigos por acompañarme. Estuvo muy interesante como siempre. Bueno, para una servidora esto es maravilloso. Espero que les haya agradado y nos vemos en una próxima lectura.